Hola, buenos días. Mi nombre es Paula Andrea Ruiz Izquierdo. El día de hoy les quiero hablar sobre historia y memoria a sombra del Holocausto en el libro Historia y Memoria después de Auschwitz de Dominique Le Capra, que vamos a abordar hoy. El objetivo general, los objetivos específicos, algunas palabras claves, la idea central y el mapa conceptual que nos permitirá guiarnos a través de un resumen de este capítulo. El objetivo general, según Le Capra, que nos sugiere proveer, es proveer un marco teórico para examinar las relaciones entre la historia y la memoria y bajo preocupaciones ético-políticas, tal como fueron surgiendo en el periodo posterior a la Shoah. Entre los objetivos específicos encontré examinar las relaciones entre historia y memoria, tal como han sido postuladas por diferentes historiadores y teóricos a través de un enfoque crítico y analítico, introducir el trauma y los significados en los procesos de memoria y el olvido alrededor del exterminio judío en Europa y analizar el rol de lo sublime negativo en cuanto a la ideología, la experiencia y las acciones de los victimarios nazis. Esto lo podemos encontrar en la página 13 y 15 de la introducción al libro de Le Capra. Algunas de las palabras clave son problema de la memoria, sitios del trauma, trauma, significación del trauma, giro de la memoria, duelo, ficción, fantasía, pasado, presente y futuro en cuanto a temporalidad, negación, oscurecimiento en tanto a lapsus de memoria, pasaje al acto, testimonios, sublime negativo, relación transferencial entre testigo directo y testigo secundario, trabajo de la memoria, patologización de la memoria, fenomenología del recuerdo, neopositivismo, transmisión crítica de recuerdos, memoria exacta, memoria primaria y memoria secundaria. La idea central para mí dentro de este primer capítulo fue examinar cómo el holocausto ha moldeado las interpretaciones históricas y de la memoria colectiva y la memoria individual a partir de esta necesidad de abordar sucesos traumáticos. Sin embargo, también se deben analizar desde una perspectiva ética y teóricamente fundamentada y pues se une mucho con el objetivo general de darnos un marco teórico para la interpretación de la memoria. Le Capra explora también las formas en que el trauma pues, del holocausto desafía estas narrativas tradicionales que las hablaré un poco más adelante y se plantea algunas preguntas sobre la representación, la memoria y el papel que cumplen los historiadores y su responsabilidad ética en la construcción de una memoria exacta y de la historia. Vamos entonces a ver el mapa y nuestro resumen. Entonces este es como el mapa general. Pues hablamos de la historia y la memoria, la sombra del holocausto. Para iniciarle, Capra nos habla de el giro de la memoria, esa transformación de la memoria, incluyendo la importancia del trauma y los sitios del trauma. Entonces, entre la importancia del trauma, lo que nos dice Le Capra es entender la significación que le dan las víctimas a los eventos traumáticos y también los olvidos a raíz del trauma. Estos, pues, de las víctimas o victimarios, colaboracionistas, testigos, resistentes y los nacidos a posteriori o esas memorias transgeneracionales. Este problema de identidad está muy relacionado con los lapsus de ruptura de memoria que interrumpe, según Le Capra, la continuidad del pasado. Es decir, venimos así en la experiencia, llega el evento traumático o luego lo dice como eh, la experiencia límite, rompe con esa continuidad y allí empieza a haber una negación, un escurecimiento, una represión que lo llama lapsus del recuerdo del trauma, en el que si bien la experiencia traumática no desaparece, es transformada, disfrazada o ocultada, oscurecida. Esta pues transforma y disfraza el testimonio de la persona que vivió la experiencia. Sin embargo, pues vamos aquí al testimonio que Le Capra nos dice que es un sitio del trauma, ¿sí? Analiza cómo el trauma o hay unas huellas del trauma en los lugares de la memoria que pues
y la vamos a ver. Por un lado nos dice que encontrar esas huellas del trauma en todos estos lugares nos muestra cómo no se ha hecho una elaboración del trauma y no se ha dado el duelo necesario para poder pasar ese evento traumático, y dice que parte de una racionalización que obvia la necesidad de hacer duelo a estos hechos traumáticos. Este lugar de la memoria decíamos que es el testimonio, y por un lado el testimonio nos muestra entender la importancia de los relatos de los sobrevivientes como una memoria directa de una experiencia límite, como se los dije, que a la vez muestra la interacción entre hechos y fantasías y nos muestra cómo estos relatos nos llevan a la no ficción, o sea, a decir que una memoria es una fantasía o es un mito, y nos trae el caso microsocial del abuso infantil, que permite analizar la relación entre acontecimiento y fantasía en la génesis del trauma. También pues introduce el síndrome del falso recuerdo como un engaño de la memoria, y esto lo podemos observar actualmente en los casos de denuncias de abuso infantil, en el que los testimonios son valorados bajo esta noción de el falso engaño, una falsa memoria o engaños de la memoria. También estos relatos nos invita a entender que per se el relato no es una acción que toma la víctima o el testigo, pues el pasaje al acto también nos traería una posición política y una búsqueda de una no repetición o una transformación, pero también estos relatos o este pasaje al acto o pulsión muerte es lo que trae muchas veces desde, digamos, el lado de los victimarios o de las víctimas a la repetición de los hechos, a volver al trauma constantemente, a permanecer en el pasado. También este testimonio, como vía para acceder al pasado, plantea una relación transferencial entre el analista o el historiador, que ya Le Capra lo menciona como un testigo directo, y el relato de los sobrevivientes, en el que el testigo secundario, que es el historiador, necesita una posición ética también, en tanto que pues tiene una posición subjetiva, un lugar social, y que ese punto de vista o esa interacción con la testigo directo pues también produce una respuesta afectiva. Bueno, y también estos testimonios pues son significativos en los lugares de la memoria tradicionales como museos y exposiciones, y uno de los ejemplos era como en todos estos museos sobre el holocausto nazi, lo que buscan es recoger los testigos directos de las personas sobrevivientes al holocausto nazi. Por otro lado, Le Capra nos habla del problema de la memoria y su relación con la historia, en el sentido en que hay un peligro de la fijación con la memoria, nos dice él, una patologización de la memoria o un hartazgo de la memoria. Para hablar de la patologización de la memoria, nos trae el ejemplo de la Francia post-Vichy o post-Vichy, después de este régimen nazi, en el que constantemente se está volviendo y se está exaltando la memoria como un estado, de ese momento como un estado deseable. Entonces nos dice Le Capra que esta patologización de la memoria es una obsesión con el pasado, que lo que intenta es comprender la fenomenología psíquica del recuerdo del trauma, ¿sí? Pues para traer a la memoria de la experiencia traumática, y nos trae una victimización constante que cumple una funcionalidad. Entonces, una funcionalidad simbólica como el reconocimiento del sufrimiento y el reconocimiento de esas personas como víctimas, en el sentido también de la funcionalidad sustantiva como un reclamo del territorio o una territorialidad. Un ejemplo es la conmemoración al Holocausto en Norteamérica con el Museo del Holocausto. Y aquí Le Capra nos introduce unas preguntas críticas y que traen a todo este cuestionamiento, y dice, ¿por qué en Norteamérica, en lugar de hacerle una conmemoración a unos museos a los judíos exterminados o que fueron víctimas del holocausto nazi, no se hace un museo a
las poblaciones que han sido vulneradas o victimizadas en el territorio norteamericano, como los africanos o afroamericanos y estas comunidades indígenas americanas, que realmente sufrieron el poder devastador de las personas del territorio. Y también dice cómo Norteamérica o los estadounidenses no fueron victimarios de el holocausto o dentro de este proceso del holocausto, sino que por el contrario tienen esta imagen de que fueron héroes, entonces como que no están reivindicando algo que ellos hayan sido culpables. Este hartazgo de la memoria lo que nos trae también es pues la nueva etnicidad, ¿no? En la que se reclaman unos derechos y unas preventas. Pero también nos dice que este hartazgo de la memoria lo que trae son unas inhibiciones en las acciones, de orientar desde el presente a un futuro deseable, y lo entiende él como una retirada de políticas transformadoras, ¿no? Que están sujetas mucho a la revictimización, pero no a cómo salir de esta victimización en búsqueda de un bienestar. Por otro lado tenemos las tendencias, entonces Le Capra nos decía que estaba la tendencia neopositivista que coarta la memoria bajo unos trucos de la memoria, y la mitologizante que mezcla los hechos e imaginación y nos pues vuelve como el dualismo entre historia y memoria, en que la historia es más relacionada a las tradiciones y el localismo, o sea que la historia está permeada mucho desde el lugar en el que se escribe esta historia, y también una historia o una memoria deseada, es lo que yo le entendí, en la que existen unos trabajos de la memoria, en la que hay una elaboración del pasado, que reconoce la importancia del trauma e incluye la reflexividad del historiador o del analista, y también nos permite una relación vinculante entre la historia y la memoria, entre unas funciones de la historia como la adjudicación o la exigencia de la verdad, la transmisión crítica de los recuerdos para crear una memoria más exacta, y por el otro lado los sentimientos y la intensidad del emocional que se vive del pasado para traer a temas de interés contemporáneo. Por otro lado, y para finalizar, Le Capra nos habla de unos tipos de memoria, que por un lado está la memoria primaria, que viene de una persona que vivió el acontecimiento o esta experiencia límite, que es quien la recuerda con inmediatez. A pesar de ese recuerdo con inmediatez, pues esta memoria primaria tiene unos lapsos de memoria, unos lapsos de recuerdo como negación, represión, supresión o evasión. Y en cuanto a la inmediatez, y aquí vamos a introducir la parte de lo sublime negativo, que es como ningún recuerdo, es puramente primario. Y nos trae ejemplo de Good Old Days, de la perspectiva del holocausto desde el victimario, en el que se habla de lo sublime, interactuando con la ruptura, la pasión y la pulsión de lo traumático y el júbilo que existe en estos hechos. Entonces ahí trae los relatos, las narraciones de los victimarios que hablan de un goce, de una pulsión, de el júbilo a medida que se iban cometiendo las torturas, y también como ese júbilo era comunitario, como sus familias, inclusive los niños, los llevaban a presenciar estos actos atroces o violentos desde una visión del goce que nos plantea también el psicoanálisis de Listo, entonces por acá tenemos la memoria secundaria, que nos dice que es un trabajo crítico con la memoria primaria, y es un trabajo pues crítico entre el testigo directo y el analista o el testigo secundario, que acuerdan una memoria más exacta, una memoria secundaria exacta, entre el saber del historiador, que le pone como unos márgenes y unos límites de su saber hacer ético y político, y la memoria primaria y cómo lo vivió, lo recuerda esa persona, que ya llegan a ese acuerdo de apelar o transmitir la memoria sin el trauma, y que pues no logra integrar la experiencia de el testigo directo. Este es el resumen pues
de este capítulo y muchísimas gracias.